Bienvenidos a todos y a todas a nuestra tradicional plática de los lunes. El tema de hoy es el trabajo infantil en contexto de movilidad. Tendremos el gusto de que sea la maestra Stephanie Cabello Cano quien nos imparta esta plática el día de hoy. Por lo pronto quisiera yo invitar a la doctora Jacqueline Juan en representación de nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, a que nos dé las palabras de bienvenida y poder introducir esta plática. Muchas Adelante, gracias. Jacqueline. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto poder saludarlas y saludarlos. A nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de este organismo, saludo y doy la más cordial bienvenida a la maestra Stephanie Cabello, oficial de Migración Laboral del proyecto Accionar de la Organización Internacional del Trabajo, quien el día de hoy, a través de su conocimiento y experiencia, sin lugar a dudas, nos brindará información muy valiosa con relación al trabajo infantil en contexto de movilidad. Asimismo, saludo a mis compañeras y compañeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, defensores municipales, defensoras, servidoras y servidores públicos. Como ustedes saben, las niñas, los niños y adolescentes son parte de un sector poblacional considerado en situación de riesgo y están en una etapa de desarrollo tan importante y por ello puede exponerlos a distintas condiciones de vulnerabilidad. Si a esto le sumamos la condición de ser migrante y durante su camino se vean expuestos a sufrir violencia de género, trata de personas, xenofobia o incluso reclutamiento o trabajo infantil. En muchos casos, la situación socioeconómica que atraviesan provoca que esas niñas y niños se vean obligados a trabajar para apoyar a sus familias. Y es alarmante ver que, de acuerdo a lo señalado en la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, conocida como la ENTI 2022, en México 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 a 17 años realizan trabajo infantil, cifra que ha crecido año con año. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, en 2019, ocupó el tercer lugar en la tasa nacional de trabajo infantil. Sin embargo, desafortunadamente, en la encuesta 2022, ahora se encuentra en segundo lugar. En el marco del Día Mundial contra la trata de trabajo, contra el trabajo infantil, que se conmemora el 12 de junio, a unos días, es vigente que todas y todos, desde nuestras competencias, nos sumemos a esta lucha y logremos visibilizar la realidad que vive el mundo. Todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno estamos obligadas a implementar medidas necesarias para que las infancias y las adolescencias se les garantice el respeto a sus derechos humanos, sin importar su nacionalidad o condición migratoria. Primero a través de la prevención y luego con la protección de los derechos de la niñez refugiada e inmigrante. Necesitamos materializar los derechos que tienen las niñas, los niños y adolescentes a un libre desarrollo de su personalidad, el derecho a su familia, a vivir en condiciones de bienestar, con un sano desarrollo integral, con una vida libre de violencia e integridad personal, el derecho a la salud y todos los demás derechos que la ley les reconoce. Finalmente, no me queda más que invitarlas e invitarlos a poner toda nuestra atención en esta interesante plática que nos brindarán herramientas para hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Adelante y muy bienvenida. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Eh, Quisiera yo ahora, antes de comenzar, leer la semblanza curricular de la licenciada Stephanie Cabello Cano. Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una amplia experiencia en materia de migración laboral,
seguridad social y garantías de los derechos humanos laborales. Ha colaborado en el Consulado General de México en San Antonio, Texas, en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y en la Secretaría de Gobernación. El proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como responsable del programa Radar. Actualmente se desarrolla como oficial de migración laboral en la Organización Internacional del Trabajo, en la Oficina para México y Cuba. Desde el 2018 es profesora de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Además, es miembro de la red de politólogas No Sin Mujeres. Bienvenida, maestra licenciada Stephanie Cabello Cano. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Javier, Jacqueline, qué gusto poder encontrarnos. Muchas gracias a todos quienes se han conectado hoy para dialogar de un tema tan importante como lo es la niñez migrante, ¿no? Y como lo decía Jacqueline, ya muy próximos a estar frente al Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Así que bueno, pues antes de comenzar quisiera enviarles a todos y a todas un saludo de parte de todo el equipo accionar de la OIT, de la Oficina para México y Cuba. Nos da mucho gusto poder estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación y bueno, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla y ustedes me dirán, por favor, si se puede ver bien. Ahí me indican, ¿se ve la presentación? Sí. Sí, perfecto. Bueno, como ustedes seguramente saben, la migración es una situación, una dinámica muy compleja y heterogénea que ha existido a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Algo que quisiéramos señalar es que la migración responde a una dinámica multifactorial. Eso quiere decir que hay una diversidad de factores que están en torno en estas dinámicas. Por un lado, factores que generan estas dinámicas migratorias y por otro lado, la propia migración en sí misma también trae consigo diversos factores, diversas consecuencias y en algunas regiones pues también trae consigo ciertos desafíos, ¿no? De ahí que para nosotros pues es muy importante señalar que la migración debe de responder a una diversidad de lentes analíticos que permitan estudiarla, que permitan conocerla, que permitan saber cuáles son todos esos factores y que pues pueda recibir una atención multifactorial, pero además una atención estructural, ¿no? Hablamos de la migración actualmente como un desafío estructural, ¿no? Algo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas es que la migración es una dinámica que ha ido incrementando no solo en forma numérica, es decir, no son más los flujos migratorios, sino en su complejidad, ¿no? Y un poco para poder ejemplificar esta fotografía, queremos mostrarles un poco algunos de los números que nos indican cuáles son los retos actuales, sobre todo en la región, ¿no? Sobre todo en el continente americano. De acuerdo a los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones, que por cierto ya salió el informe 2024, el más actualizado, se sabe que hasta el 2022 existían en el mundo alrededor de 281,000 personas de migrantes internacionales en todo el mundo, ¿no? Esos 281 millones de personas equivalían aproximadamente al 3,6% de toda la población mundial, ¿no? Es decir, un número importante de personas que se estaban o que se encuentran desplazando, ¿no? De todas esas 281 millones de personas, al menos el 26% se concentra en América Latina y el Caribe, ¿no? Y de ahí que nosotros queremos por eso mostrarles este mapa, ¿no? También es importante señalar que en cuanto a los números, pues la migración es muy compleja en cuanto a saber cuáles son las dinámicas reales, ¿no? Pues como ustedes saben, también existen dinámicas migratorias irregulares o por la vía clandestina y esas son muy difíciles de detectarlas, ¿no? Por lo que estos números solo son una aproximación a la cifra real de personas que se encuentra desplazándose alrededor del mundo, ¿no? También una característica importante de la migración en la región es el aumento de la feminización de la migración. Eso no responde únicamente a un mayor número de mujeres que se desplazan, sino a la manera en la que las mujeres se han colocado las últimas décadas en las dinámicas migratorias, ¿no? Por ejemplo, del total de personas migrantes que se contabilizó en el 2022, al menos 48% eran mujeres, ¿no?
Ustedes saben, hace algunas décadas era muy común que las mujeres se quedaran a cargo en los lugares de origen, por ejemplo, administrar las remesas, al cuidado de las hijas, hijos, etcétera. Y ahora vemos que las mujeres también forman parte de estas dinámicas, movilizándose, ¿no? En algunos casos solas, acompañadas, con sus familias, al frente de sus familias, etcétera. Y esto pues supone nuevos retos para la gobernanza, para las gestiones de la migración en el continente, pero también en el mundo, ¿no? Ahora vamos a regresar de nuevo a este mapa, pero un poco también queremos mostrarles que la migración es compleja en números, pero también en formas, ¿no? Vemos que hay un montón de interconexiones, puede haber migración interna, esas que se dan dentro de los países o dentro de las fronteras de los estados nacionales, pero también vemos que hay migración internacional cuando traspasan las fronteras de sus estados nacionales y al mismo tiempo vemos que hay una dinámica de migración en donde no solo se traspasan las fronteras nacionales, sino incluso continentes, ¿no? Y vemos cómo gran parte de esa migración pues se concentra en uno de los corredores más importantes a nivel global, que es el corredor México-Estados Unidos, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco de nuevo cuál es esa importancia, ¿no? Como decíamos, la migración es una dinámica compleja, heterogénea, multifactorial y a eso pues se le suma también que hay dinámicas mixtas, ¿no? Hay una diversidad de causas que generan estos movimientos, estos desplazamientos, pero nosotros hoy queremos rescatar dos grandes grupos. Aquellos desafíos que tienen que ver con cuestiones estructurales como la propia migración, es decir, que requieren mucho más tiempo para atenderlos, que requieren de una serie de factores que puedan atenderlos, como por ejemplo la pobreza, la desigualdad que está muy creciente y muy arraigada en muchos países, en algunas regiones particularmente, la inseguridad y la violencia, ¿no? Algunos déficits de trabajo decente identificados ya por la propia Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo. Y por otro lado también vemos nuevos impulsores, ¿no? Es decir, aquellos elementos que pueden generar desplazamientos masivos de personas y que no responden necesariamente a fenómenos estructurales, sino que pueden ser espontáneos. Por ejemplo, uno de ellos lo vivimos hace algunos años con la crisis originada por el COVID-19, ¿no? En donde pues el encierro, y todas las cuestiones que generó la pandemia, pues también obligaron a muchas personas a dejar sus lugares de origen en búsqueda de salud, de trabajo, de mejores condiciones de vida, etcétera, ¿no? También otra dinámica que está señalada en estos nuevos impulsores, por ejemplo, son los desastres originados por el cambio climático, ¿no? Y ese caso emblemático lo podemos ver, por ejemplo, con Haití, ¿no? Que después de ciertas devastaciones climáticas, pues la gente ha tenido que desplazarse obligadamente, ¿no? De hecho, en nuestro propio país vivimos el año pasado un desplazamiento interno muy fuerte en Guerrero, ¿no? A causa justamente del huracán que generó pues estos desplazamientos inmediatos, ¿no? Desde luego hay otros, pero por ahora quisiéramos rescatar esos, ¿no? En el caso de México, pues también México ocupa un lugar muy importante en cuanto a la gestión o la gobernanza de la migración, ¿no? Sabemos con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación que México es una de las diásporas más grandes a nivel global y que se enfrenta a flujos heterogéneos y multidimensionales, ¿no? Lo que decíamos un poco al inicio. México tiene tres características importantes. En primer lugar, que se ha transformado de un país que era exclusivamente de origen, es decir, era muy común que las personas emigraran a Estados Unidos en búsqueda de un mejor trabajo, de inserción laboral, y ahora México ya no solamente es un país de origen, sino es un país de tránsito, de destino y de retorno de personas migrantes, ¿no? De todo el continente, no únicamente, por ejemplo, de Centroamérica, sino que vemos incluso que ya se están sumando nuevos países a estas dinámicas, por ejemplo, de otros continentes como de Asia y África, ¿no? En este tenor también vemos que México experimenta una dinámica mixta, ¿no? Es decir, una combinación, por ejemplo, de flujos de migración regular a través de las tarjetas que ya existen, como por ejemplo la tarjeta visitante trabajador fronterizo, la tarjeta por razones humanitarias, etcétera. Y también vemos que hay un aumento en las solicitudes de asilo y de refugio. Ahora lo vamos a ejemplificar con números. Y por otro lado, también pues México se enfrenta a un creciente número de personas que migran de manera irregular o por la vía clandestina, ¿no?
Una segunda característica importante de México en cuanto a migración tiene que ver con su situación geográfica, ¿no? Compartimos frontera con Estados Unidos, pero también somos el país de tránsito de toda la migración que viene de Centroamérica y del continente entero, ¿no? Gente que viene cruzando todo y Dairén, y eso pues le confiere a México una preponderancia muy importante en materia de la migración y de la gestión de la migración a nivel regional e incluso a nivel global por ser uno de los corredores más importantes en el mundo, ¿no? También pues México tiene avances normativos muy interesantes, ¿no? A nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, pero también a nivel internacional, ¿no? Y eso pues ha colocado a México en una situación muy importante en cuanto a la gestión de la migración. Por ejemplo, en la última administración, en la administración actual de gobierno, pues se habló justamente de una nueva política migratoria que tiene como centro la garantía de los derechos de las personas migrantes, ¿no? Y eso supuso una serie de acciones muy interesantes en ese sentido, ¿no? Algunos números que quisiéramos rescatar son algunos datos, sobre todo del 2023, recogidos principalmente de los boletines estadísticos que hace la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. Estos boletines se hacen de manera mensual, así que se pueden estar consultando y ustedes verán si entran a estos boletines, pues que son dinámicas que van evolucionando y que están en constante cambio, ¿no? Pero bueno, para ejemplificar algunos datos, pues de lo que les decíamos, durante el 2023 se registraron al menos 70.526 eventos de personas en situación migratoria irregular, ¿no? Eso solamente los eventos que alcanzó a detectar el Instituto Nacional de Migración, pero como decíamos, al ser migración irregular y por la vía clandestina, puede ser que el número sea todavía mayor, ¿no? Esa cifra nos acerca un poco a un 50% o más del 50% de los eventos que se situaron en el 2022, ¿no? También algo que hemos visto en ese sentido, pues es que a partir del 2000 hasta el 2020, es decir, tan solo en 20 años, la migración irregular creció más del 100% y llegó a 123%, ¿no? Y eso supone también pues una serie de desafíos para poder atender a esta población que se desplaza de manera irregular o clandestina, ¿no? También pues una de las tarjetas muy utilizadas los últimos años fue la tarjeta de visitante por razones humanitarias, ¿no? Durante el 2019 y el 2022 todavía en periodo de pandemia, los principales países que se beneficiaron de estas tarjetas eran Haití, Honduras, Cuba y Venezuela, ¿no? Pero como les decíamos, pues estas son cifras que van cambiando, son datos que van cambiando y el reporte anual indica incluso que vienen o que han llegado personas de todo el continente, por ejemplo, de Brasil, de Argentina, ¿no? Y también personas de otros países y de otros continentes, como por ejemplo Senegal, ¿no? Otro instrumento interesante es la tarjeta de visitante trabajador fronterizo, que es una tarjeta que permite que las personas de Guatemala y Belice puedan trabajar en algunos estados del sur del país, entre ellos Chiapas, ¿no? Y hasta el 2023, del primer semestre, se otorgaron 3.165 tarjetas, ¿no? ¿Qué pasa con la migración en Chiapas? Pues seguramente ustedes lo sabrán mejor que nosotros, pero un poco para poder resumir, pues Chiapas, como ustedes saben, es uno de los estados que tiene los flujos mixtos más interesantes casi en todo el país, no únicamente por la posición geográfica que tiene Chiapas y esta dinámica fronteriza, por ejemplo, con Guatemala, sino porque Chiapas tiene entradas marítimas, aéreas y terrestres, ¿no? Y a ello además se le suma que Chiapas tiene un contexto histórico y social muy rico y que históricamente, por ejemplo, ciudades como Tapachula pues han sido conformadas por estos flujos migratorios, ¿no? Como por ejemplo periodos donde a Tapachula llegó un importante número de personas que provenían de China, de Alemania incluso, ¿no? Y eso pues lo hace culturalmente muy interesante y también es rico en ese sentido y por eso existen también estas redes migratorias, ¿no? En general, lo que podemos ver en Chiapas, pues también es una combinación de flujos
tanto regulares como irregulares. Por ejemplo, según datos de la OIM, Tapachula, justamente por su frontera con Guatemala, es una de las principales ciudades receptoras de personas migrantes del sur de México y además es la puerta de entrada de la migración, sobre todo centroamericana, que se da justamente por la vía terrestre, ¿no? Y que justamente pues también implica un numeroso flujo de personas que pasan por estas fronteras de manera irregular o clandestina y que supone ciertos retos, ¿no? Finalmente, pues una dinámica interesante también que ha sucedido en Chiapas los últimos años, pues es estos desafíos generados por el desplazamiento forzado interno, por ejemplo, en frontera con Malapa, pero también lo hemos visto ya los últimos días en otros municipios, en otras regiones, y eso pone a Chiapas pues en una situación muy compleja, no solo por la expulsión de personas que se desplazan, sino porque también es receptor de personas que se desplazan de manera interna en el país, ¿no? ¿Qué pasa con la niñez migrante? Pues algunos datos de UNICEF nos hablan que al menos el 15% de toda la población que se desplaza en el mundo la componen niñas, niños y adolescentes, ¿no? De ese total, al menos el 25% se encuentra en América Latina y el Caribe, ¿no? Existe un importante número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran desplazando en nuestro continente en diversas dinámicas, ¿no? Ya sea de manera irregular, regulada, acompañados, no acompañados. Y pues datos de UNICEF nos hablan justamente que México y en particular el continente americano está pasando por una de las crisis más importantes en cuanto a la atención de niñas, niñas y adolescentes migrantes, ¿no? Se sabe que la mayoría de estos flujos están conformados sobre todo por menores de 11 años, lo que representa más del 90%, ¿no? Y eso pues también supone ciertos desafíos para poder atender a esta población y a este grupo etario que se encuentra en movimiento, ¿no? Al igual que lo decíamos al inicio, pues la migración de niñas, niños y adolescentes responde a flujos multidimensionales, multidireccionales y sobre todo a interconexiones, ¿no? Es decir, hay países que actúan como lugares de origen, tránsito, destino y al mismo tiempo de retorno, ¿no? Y eso lo podemos ver de nuevo en el mapa que les presentábamos al inicio, ¿no? Todas estas interconexiones que podemos identificar y en las que pues se encuentra un número importante de niñas, niños y adolescentes desplazándose, ¿no? México, pues como decíamos, no es la excepción. Algunos datos que queremos rescatar es que en el 2023, de nueva cuenta, el Instituto Nacional de Migración detectó al menos 38,630 niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que fueron canalizados. Eso representó un aumento del más del 90%, llegó al 95% con respecto a la cantidad de migración irregular que se detectó en enero del 2022, ¿no? Es decir, pues ha habido los últimos años un aumento importante de niñas, niños y adolescentes migrantes que se desplazan por la vía irregular o clandestina, ¿no? De ellos, pues también rescatamos que la mayoría fueron niños y hombres adolescentes que compusieron al menos el 29,679, ¿no? Y 17,951 mujeres y niñas, ¿no? También queremos rescatar que los países principales de procedencia fueron, por ejemplo, Venezuela, Ecuador, Honduras y Guatemala, ¿no? Guatemala justamente que comparte frontera ahí con Chiapas, ¿no? Y que vemos estas dinámicas. También podemos ver que el 8,3% del total de niñas, niños y adolescentes transitaron sin compañía. No obstante, eso supuso de hecho una baja en el flujo de niñas, niños y adolescentes no acompañados que se detectaron durante el 2022. Quizás sea por algunas medidas que se han tomado a nivel normativo y que ahora podríamos rescatar un poco. Pero también lo que podemos o lo que quisiéramos rescatar ahora es que los principales países de procedencia de estos niños que transitaron sin compañía justamente fueron Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿no? Estos países centroamericanos que comparten ahí frontera con México en el sur, ¿no? Y que supone varios retos, sobre todo para Chiapas. Aquí también pues podemos detectar algunas cifras de los niños y adolescentes que fueron repatriados de Estados Unidos y sobre ello queremos rescatar pues que justamente fue Chiapas una de las principales ciudades de origen de estos niños que algún momento llegaron a Estados Unidos y que fueron retornados, ¿no?
94.7% de este grupo fueron repatriados en enero del 2023 y tenían nacionalidades también de América Central, principalmente en nuevos países de Centroamérica, entre ellos Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿no? Lo cual de nueva cuenta pues pone a Chiapas en una posición geográfica interesante en este sentido, ¿no? Ahora, quisiéramos rescatar un poco cuáles son los retos a los que se enfrentan este grupo etario, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan las niñas, los niños y los adolescentes, sobre todo en el ciclo migratorio, ¿no? El ciclo migratorio más común es el que les presentamos acá, es decir, en donde existe la migración de origen, de tránsito, de destino y de retorno, ¿no? Este ciclo no siempre puede terminar. Hay algunos casos en los que la gente migra y se queda en el tránsito y retorna. Puede haber algunos casos en el que se cumple todo el ciclo o algunos casos en que la gente llega al destino y se queda ahí de manera permanente, ¿no? Pero todas estas fases suponen una serie de riesgos que ahora vamos a ir destacando, ¿no? En primer lugar, en el origen, la OIT, a través de un estudio, ha detectado que a pesar que se habla de cuando las niñas, niños y adolescentes se quedan en el origen y los padres, madres y personas cuidadoras emigran, eso hay algunos estudios que suponen que puede ser positivo para las niñas, niños y adolescentes que se quedan. También la OIT señala que no en todos los casos es así, pues es muy común que cuando las niñas y los niños se quedan en el origen tengan que quedarse al cuidado, por ejemplo, de los abuelos, de las abuelas, de los hermanos o hermanas más pequeños, ¿no? Incluso puede ser que las niñas, niños y adolescentes en el origen tengan que dejar la escuela para poder asumir actividades de cuidado dentro del hogar cuando los padres, madres o cuidadores no están. También puede ser común, por ejemplo, que las niñas y niños sean expulsados de manera obligatoria, por ejemplo, por violencia, por explotación, por xenofobia, ¿no? Explotación sexual comercial. También podemos ver casos de trabajo forzoso, entre otras. Y durante el tránsito no es la excepción, ¿no? Sobre todo en el caso de México, lo que podemos observar los últimos años, pues es este fenómeno conocido como las caravanas de migrantes, ¿no? Que responde a estos grandes grupos de personas que migran caminando sobre todo, ¿no? Y ahí pues lo que vemos es que hay un importante número de niñas y niños que acompañan a estos grupos. En algunos casos son niños que no viajan con sus padres, madres o cuidadores, sino que van como parte de estas caravanas. Ahí pues en estas caravanas se exponen a diversos peligros, por ejemplo, pues largas caminatas, deshidratación, exposición a altas temperaturas, ¿no? Y algo que también pues sucede en el tránsito es la presencia de estos coyotes, ¿no? Muy conocidos aquí en México, o enganchadores, sobre todo fraudulentos, quienes cobran para poder hacer este traslado. En muchos casos son estas mismas personas las que se convierten en sus explotadores, ¿no? Quienes los obligan después a trabajar de manera forzada, ¿no? O quienes les cobran y después hay deuda por servidumbre para poder transitar, para poder llegar a los lugares de origen deseado, para poder encontrarse con sus familias, etcétera, ¿no? Durante el tránsito también observamos, por ejemplo, detenciones, ¿no? Y repatriaciones, ¿no? En muchos casos, o que se queden en algunos lugares no adecuados, ¿no? Como en su momento los fueron, por ejemplo, las estaciones migratorias y que ahora se sustituyeron por los centros de atención, ¿no? Por ejemplo. Y también vemos pues que hay desafíos, sobre todo para la niñez migrante no acompañada, ¿no? A pesar de que hubo una disminución el último año. Durante el destino, pues también observamos que hay una serie de dificultades que enfrenta la niñez migrante, ¿no? Por ejemplo, cuando los padres tienen problemas de inserción laboral o de acceder a un trabajo decente, pues eso impacta directamente en la niñez, ¿no? Cuando no pueden acceder a la seguridad social en todos sus pisos de protección social, cuando no pueden acceder a salud, a educación, etcétera, ¿no? Eso pues también los pone en diversos peligros, ¿no? También vemos que existen barreras, por ejemplo, para el acceso equitativo a la salud y a la educación. En el caso de la educación, por ejemplo, en México, aunque la normativa mexicana no impide que las niñas y niños migrantes puedan ir a la escuela, pues hay barreras que enfrentan y que existe deserción escolar, ¿no? También en el destino es común que los niños y niñas migrantes pues se vean expuestos a xenofobia, ¿no? A violencia, a deportaciones, etcétera, ¿no?
Finalmente, en el retorno, pues vemos de nueva cuenta que pueden enfrentar desafíos de inclusión socioeconómica para acceso a servicios, sobre todo cuando vivieron muchos años en otro país, como en el caso de estos llamados Dreamers, ¿no? Quienes crecieron en Estados Unidos y luego son retornados, pues hay diferencias idiomáticas, ¿no? En muchos casos no dominan bien el español y entonces tienen desafíos para poder integrarse. También sucede con las niñas y niños indígenas, ¿no? También hay desafíos de inclusión educativas, por ejemplo, en la revalidación de estudios, etcétera, ¿no? Y uno de los desafíos que está presente en todo el ciclo justamente es el del trabajo infantil, ¿no? El trabajo infantil se da en el origen, se puede dar en el tránsito, se puede dar en el destino y se puede dar en el retorno, ¿no? Y también vemos que se puede dar incluso en sus peores formas cuando los niños son expuestos a trabajo forzoso, ¿no? En ese sentido, pues existen algunos desafíos de protección y de riesgos de trabajo infantil que están relacionados con la migración, ¿no? Y que ya les hablábamos de algunos. Por ejemplo, aquí queríamos rescatar tres particularidades, ¿no? Cuando las niñas, niños y adolescentes emigran internacionalmente con sus padres, vemos que existe un riesgo de trabajo infantil por el limitado acceso a servicios, por estos desafíos de integración que ya les contábamos, ¿no? También vemos que hay desafíos para cuando los niños, por ejemplo, ya están en el origen solos y los padres han emigrado pues por estas actividades de cuidado que generalmente tienen que realizar. También vemos que hay desafíos para poder permanecer en la escuela y eso los puede poner en mayor riesgo de trabajo infantil. Finalmente, como decíamos, en esta escala de vulnerabilidades, las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados se enfrentan sobre todo a una triple vulnerabilidad. Son migrantes, generalmente son irregulares y son personas menores de edad, lo cual los coloca pues en mayor riesgo de trabajo infantil, ¿no? Solo por mencionar algunos, pero como ya les decíamos, pues el riesgo de trabajo infantil está presente en todo el ciclo migratorio, ¿no? Ahora quisiéramos rescatar algunos datos de trabajo infantil. Jacqueline ya había comentado algunos al inicio de esta presentación, ¿no? Sobre todo, pues, datos de la última encuesta nacional de trabajo infantil del 2022 nos hablan de un aumento y eso es muy interesante porque hubo un aumento, sobre todo de los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas que realizan las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Eso puede deberse a una diversidad de factores, entre ellos, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que obligó a muchos niñas y niñas permanecer en sus casas sin tener o sin poder ir a las escuelas, lo cual pues los obligaba a quedarse a hacer quehaceres domésticos, pero después vemos que hay otros factores que pueden generar estas condiciones, ¿no? Y que pues traen consigo ciertos retos, ¿no? Otras condiciones que también queremos señalar sobre la niñez migrante ya frente al trabajo infantil, pues es que no, hay grupos que todavía pueden ser especialmente más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, las niñas, niños y adolescentes migrantes con capacidades diferentes, ¿no? Aquellos que se identifican como algún grupo LGTBIQ y más, ¿no? Por ejemplo, los grupos indígenas, ¿no? También se ven mucho más expuestos al trabajo infantil y esto está muy relacionado con algunos reportes de la OIT, por ejemplo, que indican que el riesgo de trabajo infantil se encuentra mucho más presente en actividades rurales, ¿no? Tan solo en el 2022 la OIT detectó 122.7 millones de niños, niñas y adolescentes realizando actividades rurales, ¿no? Y estas estimaciones nos hablan de que pues estas cifras son 3 veces superiores a la de las zonas urbanas, ¿no? Como ustedes saben, es mucho más frecuente que en las zonas rurales se encuentren estos grupos indígenas, ¿no? Que también están relacionados, por ejemplo, con el sector agrícola, ¿no? Que nosotros también hemos detectado desde la OIT, pues que en el sector agrícola hay la presencia de trabajo infantil, ¿no? Y esto, pues lo podemos ejemplificar aquí con algunas cifras, ¿no? También, pues algo que es relevante es que que el sector agrícola es una de las actividades mucho más riesgosas para la salud infantil, ¿no? No nada más por las largas jornadas que tienen que sufrir, sino por las exposiciones a climas extremos, ¿no? A sol,
También, por ejemplo, en invernaderos, ¿no? Las condiciones climáticas son extremas, generalmente no cuentan con el equipo necesario, ¿no? Se enfrentan a manejar equipos o maquinaria peligrosa, exposición a diversas sustancias, ¿no? Por ejemplo, pesticidas, etcétera, y eso pues trae muchos riesgos para la niñez que se encuentra en situación de trabajo infantil en el sector agrícola, ¿no? Y sabemos que Chiapas no es la excepción en ese sentido, por ejemplo, en el Soconusco, ¿no? Y ahora les hablaremos un poco más de eso. También pues algo que ha detectado la OIT es que existe una especie de vínculo invisible entre el trabajo infantil y la migración, ¿no? Vemos como ya repasábamos hace un rato este ciclo, ¿no? Este ciclo migratorio de origen, tránsito, destino y retorno, en donde en todas las fases se encuentra presente el trabajo infantil y al mismo tiempo se encuentra presente una serie de riesgos, entre ellos, por ejemplo, la informalidad, ¿no? Los déficits de trabajo decente y sobre todo la invisibilidad, ¿no? La falta de datos que puedan acercarnos a una radiografía mucho más específica sobre el trabajo infantil y la niñez migrante, ¿no? Que ya ahora también les iremos contando. Ya para ir cerrando, quisiéramos rescatar algunos elementos que colocan en mayor vulnerabilidad de riesgo y de trabajo infantil, pero también de trabajo forzoso a niñas, niños y adolescentes. Solo por mencionar algunos se encuentra, por ejemplo, la edad, ¿no? Vemos el grupo etario, ¿no? En muchos casos, sobre todo en el sector agrícola, vemos que entre más grandes son las niñas, niños y adolescentes, más se encuentran expuestos a sufrir trabajo infantil y trabajo forzoso, ¿no? Por ejemplo, porque dejan la escuela, porque no hay oportunidades, porque quieren aportar a la economía familiar, etcétera, ¿no? Otro elemento de vulnerabilidad, pues, es el género, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo las niñas en las actividades agrícolas es mucho más común que asuman actividades domésticas o de cuidado, ¿no? Y los niños asumen estas actividades, por ejemplo, en la pizca, ¿no? En la corta, en cortar café, etcétera, ¿no? También vemos que la condición migratoria puede colocar en mayor vulnerabilidad a las niñas y niños, ¿no? Por ejemplo, la condición irregular, pues puede ser mucho más peligrosa, ¿no? Justamente por los enganchadores, por las faltas de protecciones, por la falta de garantía de derechos, entre otras situaciones, ¿no? La etnia, ya lo comentábamos hace rato, niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, de grupos indígenas, pues se encuentran todavía más expuestos, ¿no? La condición física, ¿no? El lugar de destino, de origen o retorno, ¿no? También incide mucho, por ejemplo, si provienen de zonas rurales, si se insertan en zonas rurales, en zonas agrícolas, en zonas urbanas, ¿no? Si transitan por lugares peligrosos, ¿no? Si hay una red de enganchadores, etcétera, ¿no? El lugar también importa muchísimo. Y finalmente queremos destacar también la educación, ¿no? Por ejemplo, a mayores niveles educativos es mucho menor el riesgo de caer en trabajo infantil, que si hay, por ejemplo, abandono escolar, pues vemos que es común que tengan que incorporarse a actividades de trabajo, por ejemplo, en muchos casos, ¿no? Pero ahora iremos ejemplificando mejor. También, como decíamos, pues las niñas, niños y adolescentes se ven expuestos a las peores formas de trabajo infantil, entre ellas el trabajo forzoso, ¿no? Aquí habíamos rescatado algunas cifras, ¿no? Después les podemos pasar esta presentación para que la puedan revisar a detalle, pero por el tiempo creo que vamos a continuar un poco con la presentación. Como les decíamos al inicio, la migración es una cuestión multifactorial, ¿no? Y les decíamos, su atención merece de distintos foques analíticos, ¿no? Es decir, ponerse distintos lentes, ¿no? Los lentes de la sociología, los lentes de la economía, los lentes de la historia, para poder analizarla. Y desde el punto de vista de la OIT, desde el mandato de la OIT, nuestros lentes tienen que ver con tener como centro al trabajo decente y en particular desde la gobernanza de la migración laboral, ¿no? Es decir, la OIT cuenta con un marco normativo muy robusto con estas llamadas normas internacionales del trabajo que pueden ser convenios, protocolos, recomendaciones, iniciativas, estrategias, etcétera, que se basan justamente pues en estos principios para poder proteger y garantizar los derechos laborales, ¿no? Y la OIT lo hace a través de congregar a los actores del mundo del trabajo, ¿no? Por ejemplo,
ejemplo, la OIT trabaja con gobiernos, trabaja con organizaciones de empleadores, de trabajadores, y desde el mandato de la OIT, la gobernanza de la migración laboral tiene que tener como centro la garantía de un trabajo decente, ¿no? Es decir, que a partir de que los países adopten las normas internacionales del trabajo y otros instrumentos, las personas que se desplazan puedan acceder a trabajo decente y con ello no solo mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sino también de sus familias, entre ellas las niñas, niños y adolescentes, ¿no? También vemos aquí un número importante de grupos de personas que forman parte de estos movimientos, ¿no? Que no solamente son las niñas y niños, también las personas desplazadas de manera interna, los migrantes internacionales, personas retornadas en tránsito, refugiadas, solicitantes de asilo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues la OIT trabaja para todos estos grupos y para poder mejorar esas condiciones de trabajo que impacten en el bienestar de ellos y de sus familias, ¿no? Concretamente lo que hace la OIT en este momento, o lo que algunos de los instrumentos que queremos rescatar, pues son los convenios fundamentales, ¿no? Y algunos convenios específicos. Por ejemplo, tenemos los convenios sobre los trabajadores migrantes, el 97 y el 143. Están los convenios sobre trabajo infantil y trabajo forzoso ratificados por México, ¿no? El protocolo de 2014 recién ratificado el año pasado por el Estado mexicano. También hay otros convenios relevantes, como por ejemplo el de agencias de empleo privadas, ¿no? Que tiene que ver con cómo regular a todas estas agencias de reclutamiento, ¿no? Y erradicar a estos coyotes o a estos enganchadores fraudulentos, por ejemplo, ¿no? También la OIT cuenta con una iniciativa muy relevante, que es la iniciativa para la contratación equitativa, ¿no? Y en particular, pues México ha adoptado acciones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que cuenta con un marco normativo muy robusto, el mismo programa Accionar de la OIT, ¿no? Que justamente busca poder erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso en México, pero que también estamos trabajando muy de cerca con nuestros países cercanos, con nuestros países en la frontera, por ejemplo, con Guatemala, con Honduras, con Belice, con El Salvador, ¿no? Y en ese sentido, pues ya hemos hecho una serie de acciones muy interesantes, ¿no? Y finalmente, pues para ir cerrando y mejor dejar estos últimos minutos a la discusión, al diálogo, quisiéramos rescatar algunas reflexiones finales, ¿no? Por un lado, desde el proyecto Accionar hemos detectado que hace mucha falta contar con registros administrativos, ¿no? Es decir, nos falta mucha información estadística sobre cuáles son las trayectorias de las niñas, niños y adolescentes que se desplazan, ¿no? Saber cuáles son sus condiciones, si emigran de manera irregular, clandestina, acompañados o no, quiénes son las personas adultas que las cuidan, saber si sus padres, madres o cuidadores tienen acceso a trabajo decente, ¿no? Cuáles son las condiciones de salud, de acceso a servicios, etcétera, ¿no? Es decir, nos hace falta contar con más datos y al mismo tiempo, una vez que tengamos los datos, hay un desafío todavía mayor. ¿Cómo pasamos de los números a la acción? Es decir, cómo esos números pueden transformarse concretamente en políticas públicas orientados a favorecer a la niñez migrante, ¿no? En ese sentido, pues la OIT ha trabajado mucho desde el proyecto Accionar. Por ejemplo, estamos haciendo actualmente un diagnóstico sobre inclusión educativa en el Soconusco, ¿no? Que lo que buscó fue contar con datos actualizados sobre las niñas, niños y adolescentes de Guatemala que se desplazan para trabajar se desplazan con las familias que vienen a trabajar temporalmente al Soconusco, por ejemplo, ¿no? Y ahí detectamos cuáles son los riesgos de trabajo infantil versus la inclusión educativa, ¿no? También hemos trabajado mucho para fortalecer la cooperación internacional a través de un diagnóstico también que nos sirvió mucho para poder entender, pues, cuáles son los datos, cuáles son los sistemas que generan datos en los países de Centroamérica, pero también cómo esos datos, como decíamos, se pueden traducir en políticas, ¿no? Desde la OIT también, pues, queremos que los estados puedan adoptar todas las normas internacionales del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México todavía hace falta la ratificación de los convenios 97 y 143 de personas migrantes, pero en ese sentido también sabemos que México ha avanzado mucho porque
estos convenios, estas recomendaciones también sirven como marco muy general para diseñar políticas, pues que sirven justamente para atender a poblaciones focalizadas como lo es la niñez migrante, ¿no? También, pues desde la OIT queremos seguir fortaleciendo el diálogo social, ¿no? Para que tenga como centro la garantía del trabajo decente y en ese sentido, pues las personas puedan acceder a seguridad social en todos sus pisos de protección social y favorecer a la niñez migrante, ¿no? Y pues finalmente, sobre inclusión educativa, también queremos rescatar que desde el proyecto Accionar no hablamos únicamente del acceso a servicios o acceso a educación en particular. Sabemos que, por ejemplo, la normativa puede asegurar el acceso, pero no lo es todo, ¿no? Hace falta todavía una inclusión que sea equitativa, ¿no? Vemos, por ejemplo, que aunque muchos niños acceden o tienen el derecho a la educación, una vez que se insertan a las escuelas, pues pueden sufrir xenofobia, exclusión, violencia, ¿no? Y eso pues genera también deserción escolar, lo cual también tiene impactos graves en su salud y sobre todo en mayor riesgo de caer en trabajo infantil y en algunos casos en sus peores formas como el trabajo forzoso, ¿no? Finalmente, pues en ese sentido también contarles que el diagnóstico que estamos haciendo en el Soconusco, estamos construyendo una hoja de ruta que muy pronto les estaremos compartiendo a todas y todos a través de nuestras redes, por ejemplo, y de otras herramientas para que puedan acceder a ella y pues podamos seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Finalmente, pues queremos invitarles a que se suman a nuestras campañas en redes sociales, ¿no? Como lo decíamos al inicio, estamos muy próximos a 2 días del Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Uno de nuestros lemas en nuestra campaña mundial es que cumplamos con nuestros compromisos y pongamos fin al trabajo infantil. Y nuestro lema en la campaña a nivel nacional desde la Oficina de México y Cuba para la OIT es México sin trabajo infantil es tarea de todos y de todas, ¿no? Y les invitamos pues a que se sumen y ahí les dejamos nuestras redes sociales, ¿no? Así que bueno, pues sin más, eso es un poco lo que quería comentarles. Disculpen que me he extendido, pero pues quedamos muy abiertos por si existen algunas preguntas, inquietudes y desde luego para poder extender la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Muy útil toda esta información. Algunas de las preguntas es si la Organización Internacional del Trabajo o la Organización de las Naciones Unidas tienen dentro de sus fines establecer lugares de trabajo, manufactureras, en las zonas colindantes entre México con los otros 2 países que hace frontera en el sur del país. Creo que este tipo de acciones internacionales en favor de los migrantes evitaría muchos males que les acaecen a los migrantes, especialmente a los niños. O sea, es un trabajo que implica eh, producción, implica generar ingresos para el migrante que quiera posteriormente partir. Es difícil, es muy difícil, pero no sé qué acciones más concretas se puedan hacer para evitar y favorecer, que la gente necesita, para migrar necesita ingresos. Entonces, ingresos que no siempre se pueden donar. Entonces, si tienen algún tipo de proyecto de este tipo. Sí, muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la pregunta. Desde la OIT, concretamente, por ejemplo, algo que puede ser muy útil y que trabajamos actualmente son los centros de recursos para trabajadores migrantes, ¿no? Tenemos un centro, por ejemplo, en Tijuana, ¿no? Que es operado a través de una asociación de trabajadores y que justamente entre sus servicios es, por ejemplo, brindar asistencia a las personas que se encuentran desplazándose. También se les ayuda a poder buscar mejores condiciones de inclusión laboral, ¿no? Para que puedan mejorar sus condiciones, pero también las de sus familias, ¿no? Es decir, en estos centros pues tenemos una serie de orientaciones a través de folletos, de información, de gente que está ahí apoyándoles y que son muy útiles. Tenemos 2 centros ya en el país. Uno se encuentra situado en Tijuana y como les decía, tenemos otro centro que se abrió el año pasado en Quintana Roo, ¿no? Ahí en Cancún
Cancún y que han sido muy útiles porque pues están justamente uno en la frontera sur y otro en la frontera norte, ¿no? Por otro lado, desde la OIT también se trabajó, está actualmente activo un proyecto sobre inclusión socioeconómica de personas migrantes y refugiadas. Ese fue un proyecto que estuvimos trabajando particularmente con nuestros colegas del ACNUR y de la OIM, y ahí se buscó mucho mejorar las condiciones de inserción laboral. Por ejemplo, trabajamos muy de cerca con el Servicio Nacional de Empleo, ¿no? Próximamente está por lanzarse una plataforma que el Servicio Nacional de Empleo ha generado con asistencia de la OIT, en donde las personas migrantes pueden ingresar ahí sus datos y ver cuáles son las ofertas activas en el país para que puedan recibir o puedan tener este trabajo decente, ¿no? Acceso a trabajo. Eso por mencionar algunos. También decirles que desde el proyecto Accionar trabajamos con una serie de protocolos, ¿no? Actualmente estamos trabajando uno sobre todo a los instrumentos que existen actualmente por parte del gobierno mexicano en cuanto al trabajo forzoso, ¿no? En el marco del TEMEC, y también pues existen una serie de acciones ahí muy detalladas que la OIT trabaja desde diversos proyectos y programas. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahora damos la bienvenida al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, para dar las últimas palabras y entregar un reconocimiento. Adelante, licenciado. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias de manera especial a Steph. Creo que ha sido una exposición excelente. No solo la preparación que hiciste de estas diapositivas, te lo agradecemos muchísimo, maestra, sino también el compartirnos tus conocimientos con tanta facilidad y accesibilidad para todos. Yo creo que quedamos convencidos de que tienes esa virtud de poder transmitir los conocimientos y bueno, el trabajo previo que tuviste que hacer con esta presentación, pues también lo reconocemos. Muchísimas gracias. Y pues tienes toda la razón. Chiapas juega un papel especial por su ubicación geográfica en el mundo entero. Son pocos los lugares que tienen una migración o una movilidad humana tan fuerte como es la del estado de Chiapas y que podemos ratificar o confirmar de lo que dijiste por vivencias personales de quienes estamos aquí en la comisión, pues también el hecho de que a partir de 2018 la migración cambió. Antes quienes migraban eran principalmente hombres, adultos, y a partir de las caravanas se empezaron a ver a muchísimas mujeres, pero también a personas menores de edad, niñas, niños, adolescentes, que no pocos, muchos no acompañados y que obviamente, como señalaste, en todo momento, tanto en quienes se quedan en su lugar de origen, quienes migran, quienes retornan o están en el lugar de destino, en todos los casos se presenta el riesgo del trabajo infantil, del trabajo forzado, de la trata, que son pues nuestro reto eliminarlas. Yo creo que tenemos que sumarnos todas y todos para eliminar este flagelo que lastima a tantas y tantos niños. Quiero decirlo así, es doloroso que se cuenten por miles, ¿sí? Como nos diste los datos. Y bueno, pues nuestro compromiso de sumarnos con ustedes a este trabajo. Agradezco muchísimo a Accionar, por favor, nuestro saludo respetuoso y agradecido a Antonio Benavides, a Pedro Américo, salúdalo, dile que estamos muy agradecidos de este trabajo conjunto
nos sentimos fortalecidos en la alianza que se ha dado con Accionar y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, lo sentimos así, aliados en el compromiso, y cuenten con nosotros para todo este trabajo. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron en esta conferencia extraordinaria. Yo creo que quedamos todos motivados a seguir preparándonos, pero sobre todo a seguir trabajando en acciones concretas para erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzado y la trata de personas. Muchísimas gracias, Stephanie. Que tengan una excelente semana todas y todos. Y quiero pedirle al maestro Javier que me haga favor de poner en la pantalla el reconocimiento que te haremos llegar de manera física, en el que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento a Stephanie Cabello Cano por impartir la plática Trabajo Infantil en Contexto de Movilidad. Creo que después de impartir faltó la palabra excelente plática, ¿sí? Muchísimas gracias, Stephanie. Gracias a todas y todos. Tengan un buen día. Gracias a Muchas ustedes gracias. por la Hasta invitación. luego. Un gusto. Hasta luego.